Vamos a resolver estos problemas sobre movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? MRU. Empezamos con el problema 13, que nos dice un bus de 10 metros de longitud que realiza un MRU con una velocidad de 20 metros por segundo, cruza un puente en 3 segundos. ¿Cuál es la longitud del puente? Entonces, si graficamos y representamos el bus que tiene una longitud de 10 metros. Voy a poner aquí el bus. Tiene una longitud de 10 metros. De 10 metros. Y lleva una velocidad de 20 metros por segundo. Entonces, señalemos su velocidad en esta dirección. Velocidad 10 metros por segundo. Dice que cruza un puente en 3 segundos. ¿Cuál es la longitud del puente? Entonces, vamos a suponer que el puente tiene una longitud. Justo aquí lo va a cruzar. Y este es el puente. Este es el puente. Entonces, vamos a suponer que ese es el puente que va a cruzar el bus. Entonces, este puente tiene una longitud que no sabemos cuánto es. Ya tiene una longitud de X metros. X metros. Y el bus tiene una longitud de 10 metros. 10 metros de longitud. Entonces, como ya hemos resuelto antes problemas, el bus va a salir completamente del puente cuando este punto A se encuentre aquí. Y el punto B, que va adelante, que está ingresando, esté por acá. Es decir, consideramos el tiempo desde cuando el bus ingresa hasta cuando sale completamente. Y ese tiempo, según el problema, es de 3 segundos. 3 segundos. Entonces, la longitud que va a recorrer, la distancia que va a recorrer el bus, en realidad son los X metros del puente más sus propios 10 metros que tiene. Entonces, la distancia recorrida, como ya hemos visto, es el módulo de la velocidad multiplicado por el tiempo. ¿Cuánta distancia vamos a considerar? Los X metros más la longitud del bus, que es 10 metros, y eso es igual a la rapidez que tiene el bus, que es 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Bueno, todo esto son metros. Todo esto son metros. X más 10 metros es igual a 20 metros por segundo por el tiempo de 3 segundos. Bueno, por aquí se van los segundos con los segundos y al multiplicar 20 por 3 tendríamos 60 metros. Entonces, X más 10 metros. Entonces, también los metros se van y nos quedaría que X más 10 es igual a 60 y X sería 50. Quiere decir que la longitud que tiene el 3 es de 50 metros. La longitud, perdón, que tiene el puente. Bien, pasemos al problema 15. Un tren de 200 metros de longitud con una velocidad constante de 72 kilómetros por hora tarda 30 segundos en pasar totalmente por un túnel, hallar la longitud del túnel. Similar el problema, con un detalle que vamos a ver. ¿Cuál es ese detalle? Vamos a suponer que tenemos el tren que tiene una longitud de 200 metros. Vamos a representar aquí el tren. 200 metros. Y va a cruzar un túnel.
no sabemos de cuántos metros es ese túnel. Entonces, poniendo que ya aquí está ingresando, ¿no? Está ingresando al túnel el tren, consideremos esa longitud que tiene el túnel, que es X, no sabemos cuánta longitud tiene X, longitud del túnel X metros. Lo mismo como ya lo hemos dicho. Vamos a considerar que ha salido el tren cuando el punto A esté saliendo del túnel. Y por supuesto, este punto que va adelante, ¿no? Estaría por acá. Por lo tanto, consideramos el tiempo, todo el tiempo que le toma el tren en cruzar el túnel desde el punto B hasta el otro punto B. Llega acá. Y ese tiempo es 30 segundos. Dice, tarda 30 segundos. Entonces, la distancia recorrida por el tren van a ser los X metros del túnel más su propia longitud de A hasta B, que es de 200 metros. Entonces, el tren tiene una longitud de 200 metros. Ahora, el tren dice que va con una velocidad constante de 72 kilómetros por hora. Entonces, esta velocidad de 72 kilómetros por hora es la que vamos a tener que convertir. ¿Por qué convertir? ¿O a qué convertir? Tendríamos que convertirlo a metros, los kilómetros y la hora a segundos, ya que tenemos que homogeneizar unidades, es decir, tener las mismas unidades. ¿Cómo convertir 72 kilómetros por hora a metros por segundo? Entonces, convertimos 72 kilómetros por hora a metros por segundo. Bueno, para convertir 72 kilómetros por hora a metros por segundo, hay un método bien práctico. Es solamente multiplicar 72 y acordarse que el factor para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo es el 5/18. 5/18. Solo multiplica por 5/18 y como esto es una multiplicación, puedes simplificar 18/1, 18/72, 4 y 4 por 5, 20. Entonces los 72 kilómetros por hora a metros por segundo serían 20 metros por segundo. Ya, esa es una forma. Esa es una forma. Acordarse de esta fracción 5/18, cuando es de kilómetros por hora a metros por segundo. Pero también si te olvidas, pues no te queda otra que tomar los 72 kilómetros por hora, 72 kilómetros por hora, y utilizar los factores de conversión. Primer factor de conversión puede ser para pasar los kilómetros a metros o puede ser para pasar las horas a segundos. Cualquiera de los dos. Si considero las horas, entonces arriba iría 1 hora y abajo 3.600 segundos. ¿Por qué así? Porque ya hemos dicho anteriormente en los problemas que hemos resuelto antes, ¿no? Está en el otro video, horas con horas, podemos simplificarla y ya tenemos segundos. Y luego, para convertir los kilómetros a metros, otro factor de conversión por otro factor de conversión, y aquí consideraríamos en el denominador un kilómetro, y en el numerador su equivalente en metros, que son 1000 metros. Un kilómetro equivale a 1000 metros. Ahora, la razón por la que el kilómetro va abajo, la misma razón anterior. Como kilómetros está en el numerador, necesito cancelarlo, entonces kilómetros tiene que estar debajo. ¿Sí? Y la equivalencia es 1 kilómetro, 1000 metros. Entonces, cuando se simplifica, por ejemplo, al 1000 y al 3600, los dos ceros que tiene, me va a quedar 10 y 36. Y 10 y 36 tienen mitad. Mitad de 10 es 5, mitad de 36, 18. Y aquí es donde aparece el 5/18. Entonces, para no hacer todo este procedimiento, recordar nada más que hay que multiplicar por 5/18 y obtenemos los 20 metros por segundo. Entonces, eso es lo que hay que hacer antes de pasar a reemplazar en nuestra formulita, que ya hemos visto que lo utilizamos bastante en este tema de MRU, es
distancia recorrida es igual a al módulo de la velocidad por el tiempo. La distancia que recorre el tren serían los X metros del túnel, más los 200 metros propios del tren hasta que salga del túnel, estos son metros, igual a la rapidez o módulo de la velocidad, que son 20 metros por segundo, por el tiempo, que son 30 segundos. Y ahora sí, se van los segundos. X más 200 metros va a ser igual a 20 por 30, 20 por 30, 2 por 3, 6, y le agrego los dos ceros, que tiene el 2 tiene un 0, el 30 un 0, son dos ceros, metros. Bueno, aquí vemos que X más 200 tiene que ser 600, y resulta que X tiene que ser 400. Entonces, 400 metros era la longitud del túnel. Bien, pasamos al problema 17. Dice, a 170 metros de una persona se produjo una explosión. ¿Después de qué tiempo logra escucharlo? En este caso, la persona, dice, se encuentra a 170 metros. Entonces, la persona estaría por aquí. Y se produce la explosión por acá, ¿no? La explosión. Y esta explosión va a producir un sonido que se transmite a través de ondas y llega a la persona que escuchó la explosión. Esta distancia de la persona hasta donde se produce la explosión es de 170 metros. 170 metros. La distancia que recorre el sonido. Entonces, la velocidad del sonido, el sonido tiene una velocidad que ya es un dato considerado, ¿no? En problemas anteriores, y que si recordamos, la velocidad del sonido es de 340 metros por segundo. No aparece en el problema ese dato porque ya debe ser un dato como cultura general. Velocidad del sonido, 340 metros por segundo. ¿En cuánto tiempo logra escuchar el sonido de la persona? Se produce la explosión y comienza a bajar el sonido hasta que llega al oído de la persona, y eso le toma un tiempo que no sabemos cuánto es. Entonces, volvemos a utilizar nuestra distancia recorrida igual a módulo de la velocidad por el tiempo. Siendo la distancia recorrida por el sonido de 720 metros, perdón, 170 metros, perdón, 170 metros, siendo la velocidad del sonido, su módulo, 340 metros por segundo, me falta solo calcular el tiempo. 170 metros dividido entre 340 metros por segundo es el tiempo. Le cancelo un 0 a 170 y 340 y puedo sacar 17ava, 17 y 17ava de 34 es 2. 2 por 17, 34. Entonces sería un medio segundos. O también se expresa como medio segundo o 0,5 segundos. Es lo mismo. 0,5 segundos. Muy bien. Pasamos a resolver el último problema. Dice, un muchacho para bajar por una escalera empleó 30 segundos. ¿Qué tiempo demora en subir la escalera? Vamos a suponer que tenemos la escalera en esta dirección y la persona va a subir la escalera, ¿no? Entonces tiene una distancia que va a recorrer. ¿Qué tiempo demora en subir la misma escalera si lo hace con el triple de velocidad? Inicialmente vamos a suponer que la velocidad con la que sube la escalera la persona es de X metros por segundo. Entonces le va a tomar un tiempo hasta llegar a la parte superior de la escalera, un tiempo de 10 segundos. Planteando nuestra formulita, que es distancia igual a rapidez por tiempo, tendríamos que la distancia en este caso sería la rapidez X, que no sabemos, metros por segundo, por el tiempo, que es Y segundos. Simplificamos segundos con segundos, y la distancia me quedaría XY metros. ¿Sí? Esta sería la expresión 1.
Pero dice que cuánto tiempo tomaría en subir la misma escalera, en la misma escalera. Entonces, esta misma escalera la va a volver a subir, pero la va a subir, pero con una rapidez que ya no es la misma. La misma persona va a volver a subir la escalera, pero con una rapidez que es el triple. O sea, si era X al inicio, ahora es 3X metros por segundo. Por lo tanto, para llegar aquí, ¿cuánto es el tiempo? Entonces, la distancia ahora sería la rapidez por el tiempo. La distancia es la misma distancia. La rapidez cambió a 3X metros por segundo. Y el tiempo es lo que quiero saber ahora, cuánto es ese tiempo. ¿Sí? ¿Cuánto es ese tiempo? ¿Ya? Ah, pero previamente en el problema, acá sí nos habían dado el tiempo que era 30 segundos. Perdón, acá sí teníamos el tiempo que era 30 segundos al subirla. Entonces, aquí podíamos haber trabajado con los 30, y entonces tendríamos 30x como resultado aquí. 30x. Bueno, entonces acá sería 30x la distancia, vamos reemplazando. La distancia es 30x metros. La rapidez es 3x metros por segundo por el tiempo. Pasamos a dividir. 30x entre x, la x se va en 30 entre 3, 10 metros con metros se simplifican y tendríamos como respuesta 10 segundos. Entonces 10 segundos sería el tiempo que le tomaría. ¿Sí? Al ser más rápido, el tiempo se reduce. Triplicamos la velocidad, ¿no? Por 3 la velocidad, la rapidez, y el tiempo se reduce a su tercera parte. De 30 segundos se reduce a 10 segundos. Esos serían los problemas que faltaban explicar de la ficha. Gracias.